Un 16 de marzo del 2020, el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador resolvieron cerrar sus fronteras marítimas, terrestres y aéreas, cuando prácticamente se dio la alarma por el contagio del COVID y el incremento exponencial de casos, como una manera de protección fitosanitaria y, por supuesto, sanitaria para no contagio de las personas. Y evidentemente uno de los impactos ha sido el comercial. Un año después vamos a evaluar cuánto ha sido el impacto en cifras y en el intercambio comercial, sobre todo en millones de dólares entre los dos países, sobre todo el comercio binacional. Está justo con nosotros la directora o presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Ecuatoriana. Alessandra Mosquera, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Gracias por la invitación. Bueno, el impacto un año después debe ser cuantioso en cuanto a la reducción tanto del comercio exterior como también de ingresos para ambos países. Para el lado ecuatoriano, ¿cuáles esas cifras que imagino no son tan alentadoras? Bueno, en realidad, Byron, si bien es cierto, las fronteras terrestre y fluvial continúan cerradas por parte de Colombia. De hecho, hace poco el gobierno colombiano acaba de anunciar que se abrirán posiblemente para junio, pero es una fecha que todavía no podemos estar seguros. En realidad, el comercio entre los dos países no se ha detenido. La verdad es que ha fluido con algunas restricciones, sobre todo por un protocolo específico que aplica Colombia al tránsito terrestre en las fronteras, por el que los transportistas ecuatorianos que llevan la carga con los productos tienen que descender de sus vehículos para que un conductor colombiano termine, digamos, el trayecto, y eso, si bien ha generado restricciones, más que nada lo que ha generado es una sobretasa, un sobrecosto en los fletes, pero el comercio ha seguido fluyendo, aunque sí ha habido una caída. En el caso de Ecuador, para responder su pregunta, el intercambio comercial entre 2019 y 2020 ha caído en un 7.6% más o menos, pero en cambio de lo que nos vende Colombia a Ecuador ha caído bastante más, alrededor de 24-25%. Eso sí, considerando que el 2019 fue un año exponencial en ventas colombianas al Ecuador y fue distinto a lo que venía siendo anteriormente, ¿no? Esta reducción de lo que importamos de Colombia, de este casi 24% según las cifras de Comercio Colombia, ¿en qué sectores o en qué productos, categorías es lo que más se ha disminuido? Bueno, el que más impacto ha tenido ha sido el tema de los vehículos y partes y piezas de vehículos, y también prendas de vestir y confecciones. El de los vehículos es una caída en ese segmento de alrededor del 60%, más del 50%. En el caso de las confecciones, alrededor de 35%, y en casi todas las demás categorías está entre un 20-30%. Ahora, este valor adicional que tienen que pagar los exportadores ecuatorianos, sobre todo cuando está la logística del transporte, ¿no? Y eso se quejaban precisamente los transportistas ecuatorianos, quienes hacen transporte pesado, de que efectivamente al llegar a la frontera hay este cambio de personas que implica también ese costo adicional. Pero, ¿qué pasa con el vehículo? Porque el vehículo es ecuatoriano, transportado por un conductor ecuatoriano, pero que tiene que coger un chofer colombiano. Digo esto porque, ¿qué pasa si hay un daño a terceros, un choque, una eventualidad de esas? Imagino que debe estar eso también costeado como un valor adicional. Sí, por supuesto. De hecho, de la consulta que hemos hecho a nuestros asociados, ahí sí se ha generado un incremento precisamente para estos imponderables que siempre pueden suceder. Y entiendo yo que depende del flete. Por ejemplo, claro, un flete que va desde Guayaquil hasta Ipiales, el costo, el incremento en relación a lo que era antes de la pandemia está entre 5 y 8%. Pero si es uno más corto, un tramo como Quito-Ipiales, este es alrededor de 20% el incremento, precisamente por las medidas sanitarias, por los cuidados que hay que tener al vehículo, a la misma carga, que al inicio de la pandemia, o cuando el tema era mucho más crítico, fue una dificultad muy grande que incluso los gobiernos de los dos países lo trataron en reuniones bilaterales. Pero sabemos que en los últimos 8 meses, de alguna manera, este tema ha mejorado, fluye, aunque no es totalmente como desearíamos, claro, pero ha funcionado. Ahora, he leído cifras de la Cámara de Comercio de Nariño,
en la capital Pasto, que dicen que la afectación para ellos es mucho mayor que para la provincia del Carchi y Tulcán, porque efectivamente el intercambio de ese comercio fronterizo binacional, que es básicamente de lo que viven estas poblaciones fronterizas, el gran perjudicado ha sido el lado colombiano porque ellos recibían muchos dólares. No sé si tienen cifras más reales ustedes de eso que los colombianos han dicho que es una pérdida para ellos. Totalmente. Bueno, no tenemos unas cifras exactas de la zona de frontera porque es muy difícil contabilizar cuánto se comerciaba en esa zona. Lo que yo sí creo es que el contrabando ha encontrado nuevos caminos para moverse y ciertamente el lado ecuatoriano se ha beneficiado porque el consumo local se ha incrementado ya del lado de Tulcán. De Tulcán, claro, ya sin tener la competencia de Colombia. Solamente se ha incrementado las ventas locales y eso es positivo. En cambio, del otro lado, como usted sabe, los turistas y muchos comerciantes que viajaban a Colombia para traer sus productos, evidentemente han dejado de comprar allá. Sí, ha habido, digamos, un beneficio a las zonas de frontera locales nuestras antes que a las colombianas, efectivamente, pero una cifra exacta no creo que se pueda contabilizar, ¿no? La directora de la ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias colombo-ecuatoriana, a propósito de este intercambio comercial entre los dos países que lamentablemente ha sufrido estos inconvenientes como toda la economía del país y de la región, de toda Sudamérica y del mundo, por la situación del COVID. Esperemos, como han dicho las autoridades, que posiblemente el 1 de julio, ojalá sea antes, se pueda reabrir este paso fronterizo para regular ya el comercio y las relaciones entre ambos países. Vamos a una pausa, vamos a regresar con más información, por supuesto, los deportes y las noticias del mundo.